Perfecto, ya estamos grabando. Voy a compartir la pantalla. Me indican si la están viendo todos, por favor. Y yo sí lo veo. Perfecto, muchas gracias. Como les indiqué, vamos a trabajar hoy en la tutoría teórica número 9 de la asignatura de elementos de matemática básica, código 03472. Los temas son ángulos de elevación y presión, ley de senos y ley de cosenos. Mi nombre es Carlos Buchanan y soy el tutor a cargo. En primera instancia, recordarles las reglas básicas de trabajo, mantener la cámara apagada para evitar que se nos vaya a pegar la presentación y el audio también apagado para evitar que el ruido externo pueda distraernos. Sin embargo, a pesar de eso, no estoy, al estar compartiendo pantalla, no puedo ver el chat. Entonces, si alguno tiene alguna duda, no duden en encender el audio, hacen su consulta y lo vuelven a cerrar porque sí es importante ya que no puedo ver el chat, pero no duden en hacer cualquier consulta que tengan. Esta sería la última tutoría teórica del cuatrimestre. La otra semana nos corresponden las últimas 3 tutorías prácticas para cerrar la preparación para el cuestionario número 3. ¿Alguna preguntita antes de iniciar? Ok, parece que no. Entonces vamos a iniciar. Primero nada más recapitular los contenidos a trabajar en la tutoría teórica del día de hoy. Son de la sección 7.3 de la unidad didáctica, trigonometría y sus aplicaciones. Específicamente trabajaríamos los apartados 7.3.2, que son ángulos de elevación y presión, 7.3.3, que es la ley de senos, y 7.3.4, que es la ley de cosenos. Son los 3 temitas que vamos a trabajar el día de hoy, siempre dentro del contenido de trigonometría. Para empezar a trabajar los temas, siempre me gusta a mí ver algunos conocimientos previos de temas anteriores que nos van a servir de base para poder entender y resolver los ejercicios de estos 3 temas específicos. El primero de esos temas van a ser las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son aquellas que nos permiten determinar las medidas de los ángulos internos de un triángulo y también de un triángulo rectángulo, perdón, y también las medidas de las longitudes de sus lados. Específicamente están definidas en un triángulo rectángulo, las razones trigonométricas. Para aplicarlas, pues es importante reconocer y recordar las relaciones que hay entre los lados del triángulo y su ángulo interno. Pues vamos a recordar rápidamente las razones. Voy a hacer un poquito más grande esto. Recuerden que en todo triángulo rectángulo es el único cuyos lados tienen un nombre. El lado más largo y que es opuesto al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa, mientras que los dos lados que forman el ángulo de 90 se llaman catetos. Si agregamos el ángulo cita, este ángulo de acá, este ángulo de acá, entonces ya los catetos reciben un nombre adicional y son cateto adyacente y cateto opuesto. El cateto adyacente, la palabra adyacente en matemáticas quiere decir a la par, entonces es el que está, por así decirlo, a la par del ángulo cita. Mientras que el cateto opuesto es el que queda totalmente de frente, por así decirlo, al ángulo cita. Entonces, a partir de esas 3 medidas o 3 longitudes de un lado, se definen 3 razones trigonométricas básicas, como lo son el seno, el coseno y la tangente. En el caso del seno, se calcula como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, más bien sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Son las 3 razones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente. Por otro lado, cada una de esas 3 razones trigonométricas básicas tiene una razón trigonométrica recíproca, que se le dice. No inversa, sino recíproca, que no es lo mismo. En el caso del seno, su razón trigonométrica es la cosecante, que es 1 entre seno, y se calcula totalmente al revés, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto. En el caso del coseno, la razón recíproca sería la secante, que es sec, y se calcula como 1 entre coseno, y también sería inverso
a la forma en que se calcula el coseno, entonces en ese caso sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y en caso de la tangente, su razón recíproca sería la cotangente, 1 entre tangente, y se calcula como cateto adyacente entre cateto opuesto. Estas tres razones son muy importantes, ya que las vamos a ocupar para resolver los diferentes ejercicios, específicamente de ángulos de dilatación y depresión, que es el primero que vamos a abarcar. Además, como conocimiento previo, voy a ocupar que recordemos lo que son las funciones trigonométricas inversas. Importante, vean que hace un rato hablé de las recíprocas, ahora las inversas. No es lo mismo una que otra, tengan mucho cuidado con eso. Las recíprocas nada más lo que hacen es darle vuelta a la forma en que se calcula la razón. Las recíprocas ya lo que me permite es calcular el ángulo propiamente de la razón trigonométrica. Entonces, por ejemplo, para la razón seno de x, la recíproca es seno a la menos 1 de x. Si ustedes se fijan en sus calculadoras y buscan la teclita del sin, que aparece como sin, sobre ella está el sin a la menos 1. Esa es la función inversa del seno, sin a la menos 1. Y me permite calcular el valor del ángulo del seno, es diferente. En el caso de la razón propiamente seno, con ella yo podía trabajar lo que eran los lados. La razón inversa más bien me permite trabajar con los ángulos. Son totalmente diferentes en ese sentido. Por otro lado, el coseno, entonces su función inversa es coseno a la menos 1. En el caso de la tangente, tangente a la menos 1. También se les llama arco seno, arco coseno y arco tangente. Ese es el otro nombre que se les da a estas funciones trigonométricas inversas. Entonces, como les digo, el caso del seno inverso es arco seno, el caso del coseno inverso, arco coseno, y el caso de la tangente inversa, arco. Entonces, estos son los conocimientos básicos que ahorita vamos a utilizar para poder resolver los ejercicios de los temas que vamos a trabajar. Para entenderlo un poquito más fácil, vamos a hacer un par de ejercicios, un par de ejemplitos, donde apliquemos estos conocimientos. Todavía no estaríamos entrando a los temas que nos abocan el día de hoy, sino que sería como para ver la aplicación en general, para luego entrar a los ejercicios. Veamos este primer ejercicio. Tengo este triángulo rectángulo y me piden la medida del lado faltante, en este caso la X. Entonces, para resolver eso, yo voy a usar trigonometría. ¿Por qué razón? Porque es un triángulo rectángulo. Y siempre que tenga lados y ángulos, yo puedo usar lo que son las razones trigonométricas para determinar datos faltantes, en este caso el lado X. Bueno, para resolverlo, lo primero que voy a hacer es darle nombre a los datos, a lo que me falta y a lo que tengo. En este caso tengo el lado 10, que mide 10, y tengo el lado que tengo que calcular, que es X. Dentro de ese triángulo, ¿alguien me podría identificar qué representa el lado X? Profe, el cateto opuesto. Perfecto, el cateto opuesto es opuesto porque está de frente al ángulo de 40 que me están dando. Cateto opuesto. ¿Y el 10 qué representaría? Sería el cateto adyacente. Perfecto, cateto adyacente porque está a la par del ángulo de 40. Para resolver este ejercicio ya identifiqué que necesito trabajar con el cateto adyacente y con el cateto opuesto. Ahora, recordando las tres razones trigonométricas básicas, ¿cuál de ellas trabaja con esas dos medidas, cateto opuesto y cateto adyacente? ¿Será el seno, el coseno o la tangente? Eh, la tangente, cateto opuesto y entre adyacente, sí. Perfecto. Entonces vamos a usar la razón tangente. Y por eso, ¿por qué razón? Bueno, porque es la única que trabaja con esas dos medidas, cateto opuesto y cateto adyacente. Recuerden que tanto el seno como el coseno trabajan con la hipotenusa y aquí ni me lo están dando ni me lo están pidiendo, entonces no puedo usar ese dato en este ejercicio. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, vamos a partir de la formulita. Decía que tangente del ángulo cita era igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la razón trigonométrica que yo les indicaba. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir los datos. Ok, ¿qué datos tengo? Bueno, tengo el ángulo, entonces tengo que es 40, entonces tangente de 40 es igual a cateto opuesto, que es el que no conozco, que es X, sobre el cateto adyacente, que es 10. Simplemente sustituir los datos que tengo
Y con eso pues voy a encontrar el valor que me están pidiendo, que es el lado. Sí, no lo escuché, pero disculpe, creo que Aquí me lo hago un pagó. simple despejo, puedo calcular. Profe, se le está Yo trabando. conozco el ángulo que es 40. ¿Se Profe, está pues pidiendo el sonido? sí, se está trabando. Ok, ya. El internet está un poquito lento. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, ahora sí, profe. Perfecto. Entonces, como les indicaba, la tangente se calcula como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, simplemente sustituyo datos, el ángulo dado, que es 40, el cateto opuesto X y el cateto adyacente 10. Simplemente sustituyo los datos y a partir de eso voy a determinar la medida X. ¿Cómo? Despejando, mandando el 10 al otro lado. En este caso, eso sí, lo voy a mandar ¿a qué? A multiplicar porque está dividiendo. Entonces, tendríamos que X es igual a 10 por la tangente de 40. Y eso, vamos a ver en las calculadoras cómo nos va. Eh, 8.39, profe. ok, voy a verlo acá. Entonces 10 tangente de 40, que ya me lo comentaron ahí, 8,39, perfecto. Vean que ahí nada más colocamos el resultado, ella se encarga de hacer todo lo demás. Es 8,39 aproximadamente. Listo, y con esto determinamos la medida del lado X. ¿Alguna pregunta en cómo lo calculamos? Se entiende, profe. Sí, estamos bien con esta parte. Entonces, ¿cuándo me doy cuenta que tengo que usar trigonometría? Cuando tengo los lados y ángulos, perdón, pero yo puedo combinar lados y ángulos usando trigonometría. Generalmente, cuando nosotros conocimos el triángulo rectángulo la primera vez, lo que se nos hablaba era el teorema de Pitágoras. Pero el teorema de Pitágoras exige que para calcular un lado, yo ocupo conocer al menos los otros dos. O sea, yo no puedo calcular un lado si me faltan dos lados. Entonces es importante tener presente que la trigonometría entra aquí a solventar esa parte, pero sí es necesario también conocer ángulos. Vean que con solo un lado y un ángulo ya pueden encontrar el lado X. Y si por ejemplo yo quisiera encontrar la medida de la hipotenusa que está ahí, entonces tendría dos posibles formas de hacerlo. Como ya conozco el lado X, ya tendría dos catetos, podría calcular la hipotenusa usando Pitágoras. O si no, podría usar otra vez razones trigonométricas y usando los mismos datos, tanto el 10 como el 40, solo que ahora por medio de otra razón trigonométrica diferente, ya sea el seno o el coseno. Entonces, esto es una herramienta muy poderosa para determinar medidas en un triángulo rectángulo a partir de sus lados y ángulos. Hagamos otro ejercicio, veamos este otro. Tenemos este nuevo triángulo, también rectángulo. Tengo dos lados, 5 raíz de 6 y 20, y me piden determinar esta vez la medida beta. Entonces, ¿qué pasa en este lado? En este caso, en este lado tengo una incógnita, que es el ángulo, pero tengo dos lados, que es el 5 raíz de 6 y el 20. ¿Alguien me puede indicar qué representan esos dos lados dentro del triángulo rectángulo? El 5 raíz de 6, en este caso, ¿qué representa? Una Ese, hipotenusa, se- un cateto, ese y sería son. el cateto adyacente. Perfecto, es el cateto Y, adyacente. ¿Por qué? Porque está a la par del ángulo beta, cateto adyacente. y el Y el 20 20, sería la hipotenusa. perfecto, es la hipotenusa porque queda de frente al ángulo 90. Entonces ahora voy a buscar cuál de las tres razones trigonométricas básicas me relaciona
Cateto adyacente hipotenusa, ¿será el coseno, el seno o la tangente? ¿Cuál de los tres? Coseno. Exactamente. Usaremos la razón coseno. Porque el coseno se calcula como cateto adyacente sobre hipotenusa. Les voy a recordar rápidamente. Coseno de cita es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Hágalo así para no ser tanto. Y pues entonces voy a sustituir los datos que tengo, los que me faltan. Bueno, recuerden que el ángulo no lo conozco, sé que se llama beta, voy a colocar cos de beta. Pero el cateto adyacente sí, sé que es 5 raíz de 6. Y 20 es la hipotenusa. Mi trabajo esta vez va a ser determinar la medida del ángulo. Para determinar la medida del ángulo, yo les mencioné que se usaba algo. ¿Qué es lo que se usa cuando tengo que calcular la medida de un ángulo en una razón trigonométrica? La inversa, profe. Inversa, perfecto. Las funciones inversas. ¿Por qué razón? Bueno, porque como yo quiero calcular el coseno, yo lo que haría es que tomaría este coseno y lo mando a otro lado, pero no lo mandaría como coseno, sino como coseno inverso, por así decirlo. Es obviamente, una metáfora porque eso no es realmente lo que estoy haciendo, sino que eh, lo que se hace matemáticamente es que se aplica coseno inverso a ambos lados de la igualdad y como tengo coseno inverso de coseno, se cancelan, por así decirlo. Pero uno puede pensar en realidad si agarro el coseno, lo tiro al otro lado y recuerden que una ecuación, ya lo estamos resolviendo, es una ecuación, cuando uno pasa un término de lado, lo pasa a su operación inversa, si es de suma, resta, si es de multiplicación, adición. En este caso va a pasar de coseno a coseno inverso, quedándome lo siguiente. Beta será igual a coseno inverso, coseno a la menos 1, ¿de quién? De todo esto, 5 raíz de 6 sobre 20. Ok, ¿cómo lo hacemos? Vamos en la calculadora, lo haríamos así. Sería shift y coseno. Noten que aparece el cos a la menos 1. Yo aprieto el shift y el cos, aparece el cos a la menos 1. Y coloco los valores, serían 5 raíz de 6. Arriba y abajo 20. Ok, cierro paréntesis. 52,24 sería redondeado. Ese sería la medida del ángulo, 52,24. Ya redondeado. Y son obviamente grados porque estoy calculando un ángulo. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con esto? ¿Se entiende, profe? Sí, estamos bien todos. Entonces, recuerden que lo que estoy viendo es un repaso rápido de conocimientos de razones trigonométricas para calcular lados y ángulos, ya que son la base del tema que vamos ahorita a abarcar, que es propio de la tutoría teórica 9, y son los ángulos de elevación y depresión. Pero noten que en realidad lo que hago es que tomo un triángulo rectángulo y a partir de sus datos, pues puedo calcular medidas faltantes. Primero hicimos un ejercicio donde nos faltaba un lado. No podíamos aplicar otra cosa que no fuera trigonometría. Pues si quisiéramos aplicar el teorema de Pitágoras, que es un teorema muy famoso que trabaja de triángulos y rectángulos, ocupamos al menos conocer dos lados para calcular el tercero. Y en ese caso del primero, pues solo conocíamos un lado, imposible aplicar Pitágoras. Pero como conocíamos un ángulo interno, entonces ahí es donde entran las razones trigonométricas. Y en el caso de este segundo, tengo dos lados y lo que me falta es un ángulo. Ahí precisamente son solo las razones trigonométricas los que me podrían dar ese valor y lo uso pues simplemente sustituyendo y despejando. Vamos entonces ahora a entrar propiamente al tema, al primer tema de la tutoría teórica 9, que son los ángulos de elevación y depresión. Entonces, ¿qué son los ángulos de elevación y depresión? Vamos a ver un poquito rápidamente y tratar de entenderlos y diferenciarlos. Dice así, cuando se observa un objeto, el ángulo que forma la línea visual con la recta horizontal se le llama ángulo de elevación si el objeto está por encima del horizontal. Que vamos a centrarnos un poquito en esta primera figura, en el niño que está viendo la punta de la Torre Eiffel. Que cuando uno camina, se supone que uno tiene que llevar la vista al frente, entonces uno está viendo en base a una línea horizontal hacia el frente. Pero si yo levanto mi vista para ver, por ejemplo, la punta de la Torre Eiffel, ese ángulo que se forma ahí
ese en caso del niño, se le llama ángulo de elevación. Estoy subiendo mi vista por encima del línea horizontal y ese ángulo entonces se conoce como ángulo de elevación. Sin embargo, si más bien en lugar de subirla al lado abajo, a eso se le llama ángulo de depresión, dice, y se le llama ángulo de depresión si el objeto está por debajo de la recta horizontal. Veamos el segundo dibujito, el del faro. Supongamos que yo estoy en el faro, yo estoy viendo hacia lo lejos, pero en eso veo que se acerca un barquito, entonces yo bajo la vista a ver el barco. Entonces, ese ángulo que se forma entre la línea visual horizontal y la línea, pero la línea horizontal y la línea visual donde yo estoy volviendo a ver, ese ángulo que se forma se llama ángulo de depresión. Noten que los ángulos se forman con la línea horizontal, nunca con la vertical, ¿verdad? Yo no coloqué el ángulo aquí, acá no. Eso no. Siempre se forman con la línea horizontal. Es importante que lo recuerden para que no vayan a colocar los ángulos malos, porque el problema es que yo, por ejemplo, coloque un ángulo acá, automáticamente, pues a la hora de calcular las medidas, pues ya lo haría mal, ya que al colocar ese ángulo ahí, los catetos cambian de posición. Entonces es importante que tengan presente que los ángulos de depresión y elevación se colocan, pero conforme a la línea horizontal, nunca la vertical. Ok, ¿entendieron esa parte de cómo identificar ángulos de elevación y depresión, jóvenes? Sí, Sí. ¿Sí profe. está bien? Perfecto. Ahora, vamos a ver cómo se aplica eso en un par de ejercicios. Importante, recuerden que hoy lo que vamos a trabajar es la tutoría teórica. Entonces, bueno, yo estoy viendo toda la que es teoría y obviamente traigo algunos ejemplos. Si Dios quiere, de hoy en 8, el viernes 24, haríamos la tutoría práctica donde ya entraríamos a hacer un poquito más de ejercicios. Obviamente aquí pues voy a hacer unos cuantos como ejemplos, más que todo para explicarlo lentamente, pero ya de hoy en 8 sí entreguemos o nos abocaríamos a hacer la mayoría de ellos que se puedan en las 2 horas, estrictamente ejercicios. Ya dejaremos la teoría de parte y entraremos directamente a ejercicios. Por eso es que me estoy deteniendo un poquito en los conocimientos previos y esta teoría, para que nos quede bien claro y la otra semana podamos resolver los ejercicios más fácilmente. Vamos a ver entonces propiamente un primer ejemplo que tiene que ver con ángulos de elevación y depresión. Dice este ejercicio número 3. Desde lo alto de un faro de 58 metros de altura se observa un buque con un ángulo de depresión de 30 metros. ¿A qué distancia se encuentra el buque del faro? Ok, vamos a ver. Para hacer esto un poquito más interesante, vamos a tratar de hacer un dibujito del bosquejo de lo que nos están, ¿verdad? Indicando. Ahí me disculpan si mis dibujos no son muy bonitos, pero trataré de hacerlos así medio decentes. Ok, tengo un faro. Ok, y digamos que aquí está el mar. Y por aquí está nuestro buque. Ok. Dice desde lo alto de un faro, entonces yo estoy acá en la cima del faro, por así decirlo, y estoy observando el buque, dice con un ángulo de depresión de 30 grados. Recuerden que uno primero observaría hacia el frente y luego bajaría la mirada para ver el faro, el barco, perdón. ¿Dónde colocaríamos entonces el ángulo de 30 grados? Por dentro, ¿no? Ok, pregunta, ¿lo colocaría aquí? ¿Está bien colocado, sí o no? No, profe, No. No, 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 tiene que ok, ir conforme a la recta horizontal. tiene que quedar con la recta de tal tanto, tiene que quedar acá. Aquí es donde da nuestro ángulo de 30 grados. Ok. Ahora, como dato adicional, recuerden que nuestro faro mide, dice 58 metros. Ok, ok, ok. Noten que entonces ahí se forma una especie de triángulo, rectángulo, que yo puedo sacar. El que se ve por fuera. Voy a tratar de verlo.
Voy a hacerlo por acá. Es en rojo, imagínense que yo lo completé nada más. Ese triángulo entonces tiene los siguientes datos. Esto mide 58, que es lo que representa la altura del faro. Y esto mide 30. Ok, creo que lo estoy complicando un poco. Hagamos algo, hagámoslo diferente mejor, porque creo que tal vez les va a costar entenderme después cómo ubico las medidas al hacerlo así. De momento nada más. Ok. Mejor tratemos de usar más bien el triangulito que está aquí abajo. Pues ya hay que aceptar lo un poco complicado. Veamos el triangulito, pero que se forma acá. El triángulo con el faro, este ángulo de acá, y la distancia a la que se encuentra el barco del faro. Ok. Esto mide 58. Me piden la distancia a la que se encuentra el buque del faro. Bueno, sería esta distancia horizontal, esta que está acá, ¿verdad? Esta sería la distancia. Y me falta ubicar el ángulo de 30. Pero el ángulo de 30, recuerden que estaba afuera. Entonces, el profe lo va a ubicar aquí. Y ustedes me van a decir si están de acuerdo o no están de acuerdo. Aunque el ángulo estaba afuera, vean dónde lo ubiqué yo ahora adentro. ¿Alguien me puede indicar si esto es correcto o no es correcto? ¿Y por qué será correcto o por qué no será correcto? Profe, yo creo que el ángulo no está bien ahí. No está bien ahí. Usted dice que no está bien No, ahí. no, porque tiene que ser de arriba hacia abajo, porque es de... Ajá. Sí, solo que porque sí, arriba estaría por fuera, no por dentro, ¿verdad? Ese es el problema, que si lo ubico arriba, quedaría aquí por fuera, ¿verdad? Y yo ocupo que sea adentro. sí está bien, entonces. Ok, en realidad ya les voy a decir por qué fue que lo coloqué ahí. Ok, voy a hacer, no ustedes se acuerdan algo de lo que se llama en matemáticas ángulos entre paralelas. Si yo tengo dos líneas paralelas y una transversal, sucedía que este ángulo de acá, este ángulo de acá, y este tenía un nombre específico. Es lo que se llama en matemáticas ángulos alternos internos. Alternos porque están de diverso lado de la recta transversal, y internos porque están en medio de las paralelas. Y ellas tenían, y esos ángulos que son alternos internos tienen una característica, y es que son congruentes. O sea, tienen la misma medida. En otras palabras, ese ángulo de 30 que coloqué arriba es equivalente a que yo lo coloque también aquí abajo. Entonces, imagínense que el mar forma una de las paralelas, la línea visual la otra, y perdón, la línea horizontal la otra, y la línea visual es como la transversal. Entonces, el ángulo que coloque allá afuera, arriba, es el mismo que lo coloque abajo. Entonces, en matemáticas se dice que el ángulo de depresión visto desde un lado es igual al ángulo de elevación visto desde el otro lado. Es decir, si más bien es una persona la que está en el barco y vuelve a ver a la cima del faro, ese ángulo también va a ser de 30 grados, van a coincidir, por así decirlo. Por eso es que yo coloqué el ángulo de 30 ahí, se me permite hacerlo. El ángulo de depresión visto de un lado es igual al ángulo de elevación de otro lado, y se debe a este concepto de ángulos alternos internos, que lo que hacen es que obviamente están en diversa posición, uno arriba, uno abajo, desde diferente lado de la línea visual, y son congruentes entre sí. Por eso es que coloqué ese ángulo de 30. No sé si me entendieron un poquito por qué coloqué ese 30 ahí. Ustedes me dicen, chicos. Sí. Ok, entonces, vean que el 30 afuera, ok. Lo que sí no podía hacer, lo que sí definitivamente no podía hacer, era colocarlo aquí, ¿verdad? Voy a colocarlo acá nada más. Y no, porque el ángulo nunca se va a formar con la vertical, es con la horizontal. Entonces, tanto arriba como abajo, vean que se forma con la horizontal, pero nunca con la vertical. Ahí sí no podía haberlo puesto.
Eso sí no se podía dar. Entonces ahí, eso digamos, pues, eso ya está descartado. Ahora, ya tengo mi bosquejo de dibujo que me permite resolver el problema. Ahora, ¿qué haríamos? Bueno, vamos a aplicar trigonometría. Tengo entonces que conocer la medida X, que es la distancia a la que se encuentra el faro el bote, perdón, del faro. Y ese dato, dentro de ese dibujo, corresponde a ¿qué? ¿Un cateto adyacente, un cateto opuesto o hipotenusa? Adyacente. Adyacente, profe. Perfecto, cateto adyacente. Y por otro lado, el otro dato que tengo es el 58. Ese 58 que representa El opuesto. el opuesto, perfecto. Entonces, razón trigonométrica que me resuelva opuesto y adyacente, ¿cuál sería? La Tangente. tangente, ¿verdad? Tangente, perfecto. Tangente. Entonces yo diría tangente de 30 es igual a cateto opuesto, que es 58, sobre cateto adyacente, que es X. Entonces vean que es 58 cateto opuesto entre X, que es el adyacente. Cuando me lo colocan al revés, recuerden que es opuesto entre adyacente, la razón tangente. Y ahora, a diferencia del primero que hicimos, que nada más estaba un 10 que estaba abajo, lo vamos a multiplicar, aquí la X está abajo. Pues aquí hay un pequeño truquito. Cuando yo tengo que resolver una razón trigonométrica de este tipo y la incógnita quede abajo de la razón, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un pequeño intercambio. Voy a llevarme el X para allá y me traigo la tangente para acá. Los intercambio, por así decirlo. Quedándome entonces que X es igual a 58 sobre tangente de 30. Y vamos a ver cuánto nos da eso. Que está 100,46 más o menos. 100,46. Ya redondeado. Entonces aproximadamente 100. Entonces respuesta, el buque está aproximadamente a 100,46 metros del faro. Listo. ¿Alguna pregunta en cómo lo resolví? Importante, ¿verdad? Ese truquito. Si la letra queda abajo en la razón trigonométrica, yo lo que hago es que me la llevo para allá y devuelvo a la razón que estaba de ese lado. Hago un intercambio. Eso me permite entonces ya tener la expresión que me va a permitir calcular directamente ese dato que me falta. No, profe, se entiende. Sí, está bien. Sí me entendieron. Me interesa lo del 30, ¿verdad? Sí me entendieron, ¿verdad? Que originalmente iba arriba, pero también se puede colocar abajo, ¿verdad? Pero lo que no se puede colocar es con la vertical. Eso es importante. Eso como que les queden claro. El ángulo de elevación y de presión siempre se coloca con la línea horizontal, nunca con la vertical. Y el ángulo de presión visto desde un lado es igual al ángulo de elevación visto desde el otro por esa característica de los ángulos que son alternos internos y son congruentes entre sí, por lo tanto. Ok, importante, ¿verdad? Como siempre les indico, este documento que estoy trabajando, ahora después de que terminemos la tutoría, yo se los voy a mandar por el correo interno de la plataforma para que lo puedan descargar y tener a mano para estudiar pues el tema visto y cualquier duda que tengan, no duden en hacerla, ya sea por el foro de consultas o por lo interno a sus respectivos tutores. Algo que no les quedara claro del tema, con mucho gusto cada uno de ellos, nosotros trataremos de orientarlos de la mejor manera posible. Hagamos otro ejercicio más, siempre con ángulos de elevación y de presión. Veamos este otro, dice, una persona observa la parte más alta de una torre de 15 metros de altura con un ángulo de elevación de 24 grados. Esta es la persona, lo que está viendo es la parte más alta, entonces aplica un ángulo de elevación. Para observar la parte más alta,
utiliza unos binoculares que sostiene a 1,75 metros del suelo. O sea, sostiene con los binoculares a la altura de la vista y esa altura a la que se encuentran es 1,75 metros. Dice, de acuerdo con la información dada, determine la distancia aproximada entre la persona y la parte más alta de la torre. Ojo a esto, la distancia entre la persona y la parte más alta de la torre. Pues vamos a tratar de ver cómo hacemos. Lo mismo, haremos un dibujito. Vamos a ver cómo me queda. Entonces tengo una persona, voy a hacer la más sencilla que hay en este mundo, ¿verdad? Ok. Digamos aquí, la persona tiene sus binoculares. Y por aquí hay una torre. Ups. Es una torre. Esa persona observa la parte más alta de la torre, entonces, ahí, ajá, ok, hacia acá. Y dicen que la observa con un ángulo de elevación de 24 grados. ¿Dónde ubico ese ángulo de elevación? Bueno, recuerden que uno primero traza la línea horizontal, que es a partir de donde está la persona viendo, que es esta que está acá. Entonces, ¿dónde iría el ángulo de elevación? ¿Dónde lo colocarían ustedes? ¿Dónde coloco el ángulo de 24 grados, chicos? ¿Lo coloco acá? ¿Sí o no? No, profe, porque no va con el lado de la altura. Creo que esa es la par. ¿En dónde la par? Acá. ¿Estaría bien? No. No, se forma como en los ojitos. Exactamente. Es desde donde él está viendo, ¿verdad? Ahí siempre lo está. Es acá. Y ya recuerden que siempre se forma con la línea horizontal. Entonces aquí es donde da el 24. Entonces ahí digamos que es donde está la persona viéndolo. Aquí digamos que sean los binoculares que él está usando para ver la parte más alta de la torre. Ok. Y entonces vamos ahora a calcular. Vamos a sacar el dibujito que está ahí. El triángulo que se forma, veanlo ahí. Voy a sacarlo acá. Y vamos a colocar los datos que tenemos para poder determinar sus resultados. Entonces quedamos en que este ángulo mide 24. Me dicen que la distancia aproximada entre la persona y la parte más alta de la torre. Ok, esa es mi incógnita. ¿Dónde coloco la X? Pregunta, ¿la colocaría aquí? Dice la No. distancia aproximada entre la persona y la parte más alta de la torre. Ahí donde la coloqué, ¿estaría bien la incógnita o no? Ustedes me No. dicen. No, no es ahí. Entonces, ¿dónde iría esa incógnita? En la hipotenusa. Exactamente. Acá en la hipotenusa puede la distancia entre la persona y la parte más alta de la torre. No la puedo colocar en el otro lado, en el otro cateto, porque ya estaría sobre la torre, más bien. O sea, y es desde donde está la persona. Ok. Pero ocupamos un dato más. Un dato más. Para poder aplicar la trigonometría. Vean que ahí solo tendría el ángulo, me falta al menos un lado más para poder aplicar las trigonometrías. La Vean que altura de la tenemos torre. dos datos, la altura de la torre, ¿verdad? Sí. Ok, dice que esta torre mide 15 metros de altura. Sin embargo, hay que tener un pequeño cuidado. Recuerden que la persona observa sosteniendo los binoculares a 1,75 metros de altura. Entonces, el triángulo, ustedes ven dónde se formó, no se forma con toda la torre completa, ¿verdad?
sino Se le con la resta, diferencia. se le resta, profe. Exactamente. Entonces yo tengo que hacer primero a 15, le quito 13.25. 75 y da 13,25. Esa medida es la que estaría acá, ¿verdad? Ven el dibujillo, el mismo dibujillo me dice, no, pero es que no estamos usando a toda la torre, solo una parte. ¿Qué parte? Bueno, lo que está por encima de esos 1,75 metros donde la persona está sosteniendo los binoculares. Por eso que hacemos esa resta ahí para determinar la altura que usaríamos en el triángulo que me formé para trabajar. ¿Sí entendieron el 13,25 jóvenes? Sí, profe, se entiende. Ok. Y ahora vamos entonces a ver qué datos tengo, qué datos me faltan. Entonces me falta la X y tengo el 13,25 que representa la X en ese dibujito. La hipotenusa. Hipotenusa. Exactamente, hipotenusa. Y el 13,25 es un cateto, Cateto pero ¿cuál? opuesto. Opuesto, exactamente. Es el opuesto. Y de mis tres razones trigonométricas, ¿cuál uso? Seno, coseno o tangente? Usan la hipotenusa y el cateto opuesto. ¿Cuál de las tres es? ¿El seno, el coseno o la tangente? Seno. El seno. Seno. El seno, perfecto, porque el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces yo colocaría seno o sen del ángulo, que es 24, es igual a cateto opuesto, que es 13,25, sobre hipotenusa, que es la X. Y noten que otra vez la X queda abajo. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando la X queda abajo? Ya lo sustituimos, profe. Hacemos un Este, intercambio. hacemos Hacemos un intercambio. cambio. Este para acá y este para acá, ¿verdad? Sí. Hacemos el intercambio. Semejante a la división de datos. Entonces me queda X igual. Ups, X igual a 13,25 sobre seno de 24. Vamos a ver cuánto nos da. 13,25, perdón, 25 sobre seno de 24. Y ahí dice 32,58, si lo redondeamos, 32,58. Ok, entonces aproximadamente 32,58. Por lo tanto, respuesta. La distancia aproximada, porque recuerden que esto es aproximado, no es exacto, lo estamos redondeando, aproximada entre la persona y la parte más alta de la torre es de 32,58 metros. Es un problema ya respuesta, ¿verdad? ¿Alguna consulta con este segundo ejercicio que tiene que ver con ángulos de elevación y de presión? ¿No? ¿Estamos bien? Por el momento bien, profe. Ok, noten que ahí, ¿verdad? Lo importante es que ustedes logren colocar los datos bien. Una vez que logran colocar los datos, extraigan el triángulo, siempre el triángulo rectángulo que les permitiría resolverlo y a partir de ahí pues ya identifican los datos que tienen en ese triángulo y la razón trigonométrica que les serviría. Algo que se me olvidó indicarles, ¿verdad? En sus calculadoras, noten que en la parte de arriba hay un cuadrito que dice DEC. En sus calculadoras, generalmente en las científicas, tiene que aparecer una D en la parte superior. ¿Por qué razón? Bueno, porque las calculadoras están programadas para poder resolver ellos tanto con grados como con radianes. Entonces, en particular, nosotros siempre trabajamos en grados. Ese DEC quiere decir degree, que es grados en inglés. Entonces, revisen bien cuando están haciendo ejercicios de trigonometría que esa D esté en la parte superior de sus calculadoras. A veces dice MAT y dice otras cosillas más adicionales, pero la D es obligatoria. Si, por ejemplo, tuviera una R en lugar de una D, es porque está trabajando en radianes.
entonces les daría valores totalmente diferentes. Aunque ustedes coloquen eso, les daría valores totalmente diferentes. Y entonces ahí es donde tendrían problemas con los resultados finales. Entonces siempre revisen que sus calculadoras científicas en la parte superior de la pantallita aparezca una D. Algunos sí dicen la palabra DEC completamente, DEG, otros solo la D, pero tiene que aparecer DEC o una D en la parte superior para verificar que estamos trabajando en grados, porque si apareciera una R o inclusive hay unas que tienen para G también, que son gradianes, entonces les daría valores totalmente diferentes. Entonces es importante, no se los olviden, cuando estén resolviendo el cuestionario o los ejercicios de la videoconferencia, verificar que sus calculadoras están en modo de grados. Ok, volvemos. Entonces, esos son los ejercicios de ángulos de elevación y depresión. Son dos, como les dije, ahorita hay algunos poquitos, más que todo para abarcar todos los temas que estoy viendo, los 3 temas, y ir sacando las dudas poco a poco. Vean que hay cosas importantes que retomamos, todo lo que fueron las razas trigonométricas, seno, coseno y tangente, lo que eran las funciones inversas, seno inverso, coseno inverso, tangente inversa, y a partir de ahí pudimos calcular los diferentes ejercicios, pero adicionalmente algunos otros conocimientos adicionales previos, ¿verdad? Por ejemplo, lo de los ángulos entre líneas paralelas, los ángulos alternos internos, que nos permitió resolver el ejercicio anterior. Y es la explicación de por qué un ángulo que está arriba por fuera es igual al que está adentro, en la parte de abajo, ¿verdad? Que forman ángulos alternos internos. Y luego lo importante, ¿verdad? El problema, leer muy bien el problema, analizar los datos. Vean que aquí tenía varios datos. Si ustedes hubieran puesto de una vez el 15, donde da el 13,25, automáticamente más bien estarían calculando la distancia que habría, digamos, desde el pie de la persona hasta la torre, ¿verdad? Entonces ahí es importante que tengan presente eso, tener mucho cuidado. Y obviamente si es desde el pie, el ángulo de elevación ya sería diferente, no sería 24. Vean que el ángulo de elevación me lo dieron, pero desde los binoculares. Sin embargo, si ustedes usaran el 15, sería como si yo estuviera haciéndolo desde abajo. Y ahí no tengo el ángulo de elevación desde la parte de abajo de los pies, ¿verdad? Que sería totalmente diferente. Por eso es importante que lean muy bien el problema, analicen los datos, con cuidado hacen el dibujito, el bosquejo. No tiene que hacer un dibujo perfecto, ¿verdad? Así como dice yo, ya, a mano alzada y lo que me dio uno aprendió a dibujar en la escuela, ¿verdad? Y con eso, pues, pueden visualizar mejor los datos que tienen y el triángulo que les pudiera servir para trabajar. Noten que siempre formamos un triángulo rectángulo, ya que ese es donde no necesitamos trabajar. Entonces, este primer tema, ¿alguna consulta con ángulos de elevación y depresión, jóvenes? Estamos bien, profe. No, está bien. Ok, vamos a entrar ahora a segundo tema, que es la ley de senos. La ley de senos es aquella ley que me permite determinar lados y ángulos de triángulos cualesquiera, conociendo algunos datos sobre el mismo. Ok, aquí es importante esto, ¿verdad? Dice lados y ángulos de triángulos cualesquiera. Vamos a dejar atrás el triángulo rectángulo, no tanto atrás, sino que vamos a incluir ahora todos los demás triángulos. Hasta el momento hemos trabajado solo sobre triángulos rectángulos. A partir de ahora trabajamos en cualquier tipo de triángulo, rectángulo, isósceles, escaleno, acutángulo, obtusángulo, equilátero, para poder determinar lados y ángulos. La trigonometría me permite trabajar sobre cualquier triángulo en particular, solo que depende del tipo de triángulo, pues así será el procedimiento. En este caso, la ley de senos es una ley que me pide trabajar en cualquier tipo de triángulo y también me permite entonces poder determinar medidas y ángulos internos de él. Sin embargo, para poderla usar, hay que tener presente ciertas características. Ok, voy a hacerlo un poco más grande. Dice, podemos utilizar la ley de senos cuando conocemos algunos lados y la medida de algunos ángulos opuestos a esos lados. Es decir, ocupo lados y ángulos opuestos a esos lados. Noten el triangulito que está ahí. Tiene 3 medidas ABC. Obviamente este triángulo a simple vista no es rectángulo. Son triángulos totalmente diferentes. Y para cada lado hay un ángulo opuesto. En el caso del A, el ángulo opuesto que es el alfa. En el caso del B, el ángulo opuesto, que es el beta. Y el ángulo, en el caso de C, el ángulo opuesto, este, que es delta.
¿ok? Cada lado tiene un ángulo opuesto diferente y es con ese ángulo opuesto que va a trabajar. Lo que dice la ley de senos es que para cada lado y ángulo opuesto se cumple que A entre el seno de alfa, que es el ángulo opuesto, es igual a B entre el seno de beta y al mismo tiempo tiene que ser igual a C entre el seno de delta. O sea, este lado entre el seno del ángulo opuesto, A entre el seno del ángulo opuesto, va a ser igual siempre a B entre el seno del ángulo opuesto y todos ellos van a ser siempre iguales a C entre el seno del ángulo opuesto. A partir de esa ley que permite relacionar un lado con un ángulo opuesto usando la razón seno, solo la razón seno, podríamos determinar entonces medidas faltantes. Y aplica para cualquier triángulo. Ahora, ustedes vean, y en el triángulo rectángulo también en el triángulo rectángulo. Es decir, si yo, por ejemplo, los ejercicios anteriores los quise resolver por ley de senos y se me permitía porque tenía los datos suficientes, lo podía haber hecho. O sea, los dos ejercicios, o los cuatro, perdón, que hemos hecho hasta el momento, se pudieron haber resuelto con ley de senos siempre y cuando los datos que tuviera fueran los suficientes, nada más. Pero van a darse cuenta que es una ley muy sencilla y que se puede aplicar en cualquier triángulo. Vamos a verlo más fácilmente con un ejemplo. Veamos este ejemplo donde apliquemos ley de senos. Noten el triángulo a simple vista totalmente diferente. Es un pequeño problemita de aplicación. Dice, dos personas A y B separadas entre sí 20 metros. Ahí está, vean que A y B la distancia es de 20 metros. Observan un objeto C. Entonces, imaginemos que en A está esta persona, en B está esta otra persona, ellos están a una distancia de 20 metros entre sí y observan un objeto que está ubicado en C, acá. ¿Cómo se observa en la figura siguiente? Okay. Dice que la medida del ángulo A, ese M que es decir medida del ángulo A, esa M que está antes del simbolito de ángulo que es decir medida del ángulo A, la medida del ángulo A es de 120 grados, entonces aquí mide 120, esto mide 120. Y la medida del ángulo B es 32, o sea, aquí hay un 32. 32. Entonces, vamos, dice, a determinar la distancia en metros al que se encuentra cada observador, o sea, A y B, del punto C. Entonces, ¿a qué distancia está A del punto C? Y a qué distancia está B del punto C. Entonces, vamos a resolverlo. Obviamente, vean que aquí ya yo no hablo de cateto opuesto, hipotenusa adyacente, porque no estoy frente a un triángulo rectángulo. Ahí ya sería imposible usar esas razones seno absolutamente como tales, sino que entonces aquí ya se me hace obligatorio usar, en este caso, la ley de senos. Vamos entonces a resolverlo. Vamos a hacer ese dibujito otra vez de ese triángulo. Ok, el triangulito era acá, acá y acá. Ok. Dice que este era el punto A. Y este ángulo era de 120 grados. Este era el punto B. Y aquí era de 32. Adicionalmente, la distancia entre A y B era de 20 metros. Y por aquí está el punto C. Por aquí está la distancia A, que es la distancia de A a C. Y aquí está la distancia B, que es la distancia de A hasta C. Nuestro trabajo entonces era encontrar a qué distancia están A de C y B de C, es decir, los valores A y B minúscula. Como les indiqué, aquí ya se es imposible identificar cateto opuesto de adyacente hipotenusa porque no estoy frente a un triángulo rectángulo. Eso lo aplica para un triángulo rectángulo, pero aquí evidentemente este no es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Tiene medidas totalmente diferentes que no coinciden con las de un triángulo rectángulo. Entonces la trigonometría usual no me va a servir. Por lo tanto, voy a usar la ley de senos. ¿Por qué voy a usar la ley de senos? Porque tengo lados y ángulos opuestos. Siempre que yo tenga lados y ángulos opuestos, varios datos de esos, se me va a permitir usar la ley de senos. Ahora, primero, adicionalmente, antes de trabajar, noten que tengo dos ángulos, pero yo podría calcular el tercer ángulo en C, aunque no me lo estén pidiendo, ¿verdad?
Ok, alguien me dice cómo calculo ese ángulo C, el que falta dentro del triángulo. Tengo un ángulo de 120 y uno de 32. Alguien me dice cómo calculo ese tercer ángulo que falta. ¿Sí tienen una idea de cómo calcular ese tercer ángulo que falta? ¿Me escuchan? Sí, lo Sí, pero escucho. yo no sé. Ujú. Yo tampoco, profe. Ok, hay un teorema muy famoso que tiene que ver con los tres ángulos internos de un triángulo. ¿Alguien se acuerda qué pasa con los tres ángulos internos de cualquier triángulo? Ok, los tres ángulos internos de cualquier triángulo siempre sumarán 180 grados. No importa el triángulo que sea. Triángulo rectángulo, acutángulo, obtusángulo, isósceles, equiláteros, cualquier triángulo de esos que les mencioné, la suma de sus tres ángulos internos siempre es 180. Entonces, para calcular un ángulo faltante, uno lo que hace es que a 180 le resta los ángulos que sí conoce. A 180 le quito 120 y 32. Y eso me daría la medida del ángulo faltante. En este caso sería 28. Voy a colocar aquí los tres ángulos internos de todo triángulo. Suman 180 grados, ¿ok? Entonces, ¿qué hago yo sabiendo ese dato? Bueno, entonces simplemente como tengo ya dos ángulos, falta el tercero, a 180 resto esos dos que tengo, y el resultado será el tercer angulito, o sea que ese ángulo mide 28 grados. ¿Ok? ¿Me entendieron lo que hice? Sí. Ok, entonces es importante recordar, en cualquier triángulo los tres ángulos internos suman 180. Ok, vamos a entonces aplicar la ley de senos. Aplicaremos la ley de senos. ¿Para qué? Para calcular las medidas faltantes. ¿Qué dice la ley de senos? La ley de senos dice que para todo lado hay un ángulo opuesto. Veamos la ley de senos. Recuerden que voy a usar esta ley y no uso trigonometría normal porque estoy frente a un triángulo que no es rectángulo. Aparte, no importa, la ley de senos, recuerden que funciona para cualquier triángulo, incluyendo el rectángulo. Entonces, esta ley, en realidad, ustedes, si quieren, la pueden usar a partir de aquí en casi todos los triangulitos que tengan que trabajar, sean rectángulos o no, siempre y cuando tengan los datos suficientes. Lo que dice la ley de senos es que para cada lado se trabaja con el seno del ángulo opuesto. Entonces, por ejemplo, si yo me ubico en el lado 20, ¿con qué ángulo es opuesto? ¿Con 28, con 120 o con 32? 28. Ajá, entonces dice que 20 entre el seno de 28 es igual a, entonces, a A, que es otro lado. ¿Cuál es el ángulo opuesto para A? 120. Entonces es igual a A entre el seno de 120. Y estos dos son iguales a B entre el que faltara, que es seno de 32. Lo que hice fue colocar la ley de senos como tal. Recuerden que la ley de senos era A entre el seno de alfa es igual a B entre el seno de beta y eso es igual a C entre el seno de delta. Coloqué la ley completa para los tres porque me están pidiendo dos lados faltantes. Ocupo toda la ley completa para trabajar los lados que me faltan. Entonces, cada lado con el seno del ángulo opuesto, pero solo el seno. Y ahora vean lo que voy a hacer. Voy a tomar esta parte de la igualdad, perdón.
para poder calcular el dato A. Noten que hay una igualdad y está el dato A. Entonces voy a tomar esa igualdad, voy a colocarla. 20 sobre 0.28 igual a A sobre seno de 120. Y aquí estoy frente a una igualdad donde tengo que calcular el valor de A, o sea, la incógnita A. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Con un simple despeje. ¿Cómo despejo? Bueno, simplemente voy a agarrar este seno de 120 que está aquí, con la A, y lo voy a mandar al otro lado. ¿Y qué lo puedo mandar a hacer? A sumar, restar, multiplicar o dividir el seno de 120. ¿Qué podría mandar a hacer el seno de 120? Sumar, restar, A multiplicar. a multiplicarse, ¿verdad? Entonces me quedaría que A es igual a 20 por el seno de 120 que pasó a multiplicar sobre seno de 28. ¿Qué fue lo que hice? Estoy despejando el valor A. Partiendo de esa primera igualdad, yo no tomo las dos igualdades y las trabajo juntas, yo tomo una parte de la igualdad para trabajar e ir calculando. Entonces, empecé calculando A. ¿Cómo lo hago? Igualando, trabajando con esa parte de la igualdad, con la que tiene el dato completo, más ahí quiero encontrar que es la A. Y despejo esa A como mandando el seno de 120 al otro lado para dejarla sola. Esto es como una ecuación. Yo ocupo despejar la incógnita, aquí la incógnita era A. Y de 120, como está dividiendo, lo paso a multiplicar. Y vamos entonces ahora a la calculadora a trabajar con esto. 20 por seno de 120 entre seno de 28. O sea, 20 seno de 120 sobre seno de 28. Ok, 36,89 es la respuesta, 36,89. Entonces, esta sería la distancia que hay desde B hasta C, que es el dato A. Ahora, vean lo que voy a hacer. Me falta todavía C. Perdón, B. Entonces, para B, voy a agarrar esta parte con esta otra parte. Estas dos. Y voy a trabajar otra vez la misma igualdad. Esta sería 20 entre seno de 28 es igual a B entre seno de 32. Tomé esa otra parte y con eso voy a encontrar el valor de B. Y voy a volver a hacer lo mismo. Este seno de 32 lo mando al otro lado. Otra vez ya sabemos que es a multiplicar. Para poder despejar B. Quedándome B igual a 20 por el seno de 32 sobre el seno de 28. Vamos a ver cuánto nos da. Vamos a imaginar más y cambiarlo aquí por 32. Dice que 22,58 redondeado. Entonces, respuesta. B está a 36,89 metros. Y A está a 22,58 metros aproximadamente, ¿verdad? En ambos casos. Porque no estamos dando un dato exacto. Ok, véanlo, revísenlo y me dicen si los perdieron o no. La idea es que ustedes me digan si no entendieron. Sabemos hoy las duditas. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué usted le dice senos y no use trigonometría usual? Bueno, no usé trigonometría usual, la que usamos hace un rato, porque no estoy frente a un triángulo rectángulo. Aquí no hay hipotenusa, no hay cateto, no hay cateto adyacente ni cateto adyacente opuesto, perdón.
No hay nada de eso. Entonces no puedo usar la trigonometría usual, no puedo usar seno, coseno y tangente como tales. Entonces me fijo que tengo datos. Tengo dos ángulos internos, tengo un lado y me faltan los demás lados, pero tengo ángulos internos, que es importante. Siempre que tengan dos ángulos internos, les recomiendo calcular el tercero, porque seguramente lo vamos a hacer. ¿Cómo calculan el tercer ángulo interno conociendo dos? Bueno, hay que recordar que la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo siempre es 180 grados. Entonces, si yo tengo dos angulitos, a 180 le quito la medida de los dos ángulos y con eso encuentro el tercero. ¿Para qué encontré el tercero? Bueno, para poder tener cada ángulo interno de los tres lados y poder montar la ley de senos. La ley de senos trabaja con cada lado y el seno del ángulo opuesto. Entonces, el 20 era opuesto a 28, entonces 20 entre seno de 28. El A era opuesto a 120, entonces A entre seno de 120. Y el B era opuesto al 32, entonces B entre seno de 32. Luego tomo una parejita de esas razones, una igualdad por así decirlo, y voy trabajando una por una para despejar los diferentes valores. Tomé las Profe, primeras dos razones, ¿sí? ahí en la respuesta, bueno, la primera que hicimos era la incógnita de A, por decirle algo. Sí, Entonces exactamente. sería 36.89. Sí, Es que puso B está a 36.89 y A está a 22.58. No ajá, está sí, como al revés, ¿no? ¿no? Porque vea que B Ok, es el lado A, lo es en el dibujo. ok. Sí, sí, ya ¿Sí? ahora sí. ¿Ves? Aquí está. Es la distancia que corresponde a. Uno diría, no, pero o sea, a ver, no, más bien es la distancia que está en A. Y A, si tú te fijas, más bien es la distancia en B. Es lo contrario, por así decirlo. ¿Ves? Y Ok, así es como está el dibujito, voy a volver. ¿Ves el dibujito cómo está? La distancia de B a C es A y la distancia A a C es B. Así es como está en el dibujito. Ok, ok, entendido, profe, gracias. con mucho gusto. Ok, como les indicaba, entonces, para cada lado se trabaja con el seno del ángulo opuesto y luego se toman dos razones, una igualdad, para ir despejando una por una. Entonces, usé las primeras dos. Noten que usé allá una que estaba completa, la primera, tenía todos los datos, y las otras dos no, faltaba un dato. Entonces, yo tomé la que estaba completa más uno de ellos que no tenía un dato, en este caso el primero para A, y despejé A. Y luego volví a tomar esa razón que estaba completa y la igualé con la última para despejar el otro dato faltante que era el B. Y con eso pues encontramos las medidas que nos estaban pidiendo. Ustedes me dicen si tienen alguna duda, vamos a hacer ahorita otro ejemplo más de ley de senos, pero alguna dudita que tengan, algo que no entendieran. No, estamos bien chicos, chicas, Profe, yo tengo una duda. dígame caballero, Profe, yo tengo una duda. dígame. Profe, disculpe la ignorancia, es que ahorita no tengo una calculadora a mano, pero en la parte, digamos, donde resolviste de pasar, por ejemplo, CEN de 120, eh, ¿por qué lo pasas a multiplicar la parte de arriba de la primera fracción y no pasas a multiplicarlo todo? Da igual si lo multiplico todo, toda la fracción o si lo paso solo arriba. Sí, sí, en realidad es lo mismo, da igual si usted multiplica toda la fracción en realidad. Pero Sí, generalmente es esa más era la fácil duda. multiplicarlo solo al de arriba, pero ella multiplica el seno de 120 que pasé en el primer caso, ¿no? Multiplica toda la fracción 20 sobre seno de 28. Es decir, por ejemplo, voy a volver un momento a la calculadora. Eh, digamos, acá, voy a hacerla desde el principio. Recuerda que la fracción original era 20 sobre seno de 28, ¿verdad? Y yo mandé, perdón, 28. Y mandamos el 120, entonces yo lo puedo colocar, aquí puse otro paréntesis, ya voy, que esta calculadora es un dolor de cabeza, ¿ves? 20 entre seno de 28, cierro paréntesis, ok, y ahora me muevo y multiplico todo por seno de 120, esa era la primera, vea que estoy multiplicando por todo lo que estoy pensando por la fracción, y te das cuenta que es lo mismo, ¿ves? Ahí está 36,89,
Es lo mismo que multiplique solo por el de arriba o por toda la fracción completa, porque al final y al cabo lo va a multiplicar a toda fracción, pero uno generalmente lo hace fácil multiplicando al de arriba, pero si lo puedes multiplicando a toda fracción, te da exactamente lo mismo, ahí está 36,89. ¿De acuerdo? Ah, ok, perfecto. Está bien, profe. Sí, de acuerdo, muchas gracias. Con mucho gusto. Yo generalmente siempre lo mando al de arriba, pero puedo multiplicar a toda fracción, igual les va a dar lo mismo. ¿Alguna otra consulta? Ok, hagamos otro ejemplito, entonces veamos este otro. Vean este otro, dice siempre con ley de senos. 3 auxiliares de registros médicos se ubican en 3 stands en una feria de salud. La distancia del stand B al C es de 30 metros. Ok, de B a C, voy a colocarlo acá. Aquí es de 30. Ahorita hacemos el dibujo por aparte. 30. Y se sabe que la medida del CAB es 72. Ok, ¿quién me dice dónde ubico este ángulo CAB? Este angulito, ¿en dónde lo ubico dentro de ese dibujito que está ahí? En la ¿Dónde está C, la en A? la... Exactamente, está la A. ¿Por qué dónde está la A y no dónde está la C ni la B? ¿Por qué va Porque así? no forma ángulos donde está la B y la C. Sí, pero hay una razón más fácil de identificar. Siempre que les den 3 letras, el ángulo se ubica en la letra del centro. C, A, B. Porque C y B, exactamente como dice ya, no forman ángulos, más bien son los vértices. C y B son los extremos. Mientras que A es el vértice donde va el angulito. Entonces, siempre que les den 3 letras, ubiquen el ángulo en la letra del centro, ya que C y B son bien los que forman el ángulo, los lados del centro. Ok, dice además que la medida de BCA es 53. Ups. BCA, y entonces, ¿dónde ubicaría ese angulito? En la En B, C, en la C, profe. en la C, exactamente. Acá va el 53. Dice como se observa la siguiente figura. Bueno, ya creo que de acuerdo con lo que determine la distancia entre el stand A y el C. Entre el A y el C. Voy a colocar una X acá. Ok, voy a colocarla de otro color. Acá. Esto es lo que tengo que calcular. Me están viendo la distancia que hay entre el stand A y el stand C. O sea, donde está la gente, el stand A y el stand C. Entonces vamos a, ya el dibujo está ahí, en realidad voy a volverlo a copiar en la siguiente página como para verlo más fácilmente. Entonces tengo mi triángulo. Mira acá, por acá y por acá. Ok, no, que tan bonito, por acá. Ok, los datos que tenía es que este acá mide 30, que aquí mide X, que aquí mide 72 y aquí mide 53. Son los datos que, digamos, me dieron los datos que me dieron en el contexto, para así decirlo. Entonces, esta distancia, voy a colocar aquí nada más para ver, esto es A, esto es C y esto son como las medidas, nada más. Y lo que estoy calculando es la distancia que hay entre el stand A y el C, que fue lo que me pidieron, esa que señalé con la X. Ok, recuerden que yo podría calcular ese angulito que está aquí abajo. Lo voy a calcular. ¿Por qué razón no voy a calcular? Porque noten que es el ángulo opuesto a la X y lo voy a necesitar. Entonces, ve, ¿quién me dice cómo se calcularía B en este caso? Acuérdense lo que hicimos ahora. Se le resta 180 a los otros dos para que me dé el que falta. Perfecto, 55. exactamente. 180, el resto de los dos. 180 55. menos 62, ¿cuánto es? 55, ¿ah? 5, 5, perfecto, muchas gracias. Entonces, 5, 5, ya tenemos esto. 5, 5. Listo.
Ese es el tercer ángulo. ¿Por qué lo calculamos? Porque noten que es el ángulo opuesto a la medida que me falta. Entonces lo voy a necesitar. Entonces vamos a hacer ahora ley de senos. Aplicaremos ley de senos. Pero aquí solo me están pidiendo un dato, entonces solo ocupo una igualdad. Aplicaremos ley de senos. Ok. Voy a empezar con el dato que me falta, que es X. Entonces, X entre el seno de ¿quién? ¿Cuál es el ángulo opuesto a X? $55. 25. Entonces, X entre es igual a, ¿qué otros datos tengo que me sirvan para formar la igualdad? Sería el 30, ¿verdad? ¿Y 30 con quién es opuesto? ¿Con cuál ángulo es opuesto? 32. 72, perfecto. Y aquí ya tengo mi igualdad para trabajar. El otro dato, el otro ángulo que es 53, es opuesto al lado que ni me están pidiendo ni me están dando. Entonces, en este caso, ni lo vuelvo a ver. ¿Me sirvió para calcular el ángulo faltante? Sí, pero solo para eso y nada más. ¿Por qué no lo voy a usar? Porque es opuesto a un lado que no me están ni pidiendo ni me están dando. Entonces, no me sirve de nada. En este caso, para esta parte propiamente, ¿verdad? Y recuerden que aquí entonces, como ocupo X, pues simplemente lo que haría sería mandar el seno de 55 al otro lado de la igualdad y lo mandamos a multiplicar porque está dividiendo. Me queda entonces que X es igual a 30 por el seno de 55 entre el seno de 72. Y vamos a ver cuánto nos da eso. 30 por seno de 55 entre seno de 72. Tiene que es 25,84 aproximadamente. Entonces, respuesta, la distancia aproximada entre el estante A y el C es de 25,84 metros. Ok, pueden revisarlo y ustedes me indican si tienen alguna duda. Todo bien. Ok, vean que nada, no es nada del otro mundo. Importante, ¿verdad? Siempre lados con ángulos opuestos. Lados con ángulos opuestos. Identifíquenlos bien para que no se les vaya ahí ningún dato. Y o que solo usamos la razón seno, así no usamos la razón ni coseno ni tangente. Y que no podemos usar trigonometría básica porque esto no puedo usar trigonometría básica. No puedo usar trigonometría básica, pues no es un triángulo o rectángulo. ¿Me escuchan ahí, jóvenes? Sí, Sí, profesor. profe. Ok, es que me está dando un sonido la tablet como si estuviera desconectado o si estuviera reconectando, perdón. Entonces, repito entonces, porque no sé si me escucharon. No podemos usar trigonometría básica porque no es un tema rectángulo, o sea, no hay ni cateto puesto, ni adyacente, ni hipotenusa. Aquí no existe nada de eso, sino nada más lados y ángulos opuestos. Que esta es la ley de senos. Yo se los comenté en la teoría del miércoles, ¿verdad? La trigonometría es una herramienta muy poderosa. Es más por medio de trigonometría, es que se determinan las distancias en el espacio, la distancia que hay de un planeta a otro o entre estrellas, por ejemplo.
ya que por medio de ángulos yo puedo estar calculando esas distancias. Alturas, por ejemplo, les mencionaba, ¿verdad? Que no recuerdo cuál matemático fue, al que le pidieron determinar la altura de la pirámide de Keops, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y simplemente lo hizo por medio de trigonometría. Entonces, esta herramienta es muy, muy poderosa, ya que nos permite calcular muchas medidas en triángulos. Y recuerden que los triángulos son la base de la mayoría de construcciones. Siempre que alguien va a hacer una construcción, lo hace con base en triángulos, ya que los triángulos permiten precisamente hacer más fácil la construcción. Terminamos así entonces con la ley de senos. Jóvenes, vamos a entrar ahora a la ley de cosenos. Este sería el tercer temita de trabajo del día de hoy. Esta ley es bastante interesante y lo que hace es que permite determinar un lado de un triángulo conociendo los otros dos y el ángulo en medio de ellos. Si yo tengo dos lados y el ángulo en medio de ellos, solo el ángulo en medio de ellos, pues yo puedo calcular el otro lado aplicando lo que se conoce como ley de senos, ley de cosenos, perdón. ¿Cuándo se utiliza la ley de cosenos? Cuando no se puede utilizar la ley de senos. Así de fácil. La ley de senos es la que funciona más fácil para todos, pero si es imposible usar la ley de senos, entonces ¿por qué usaríamos la ley de cosenos? Igual, esta ley funciona en cualquier triángulo, incluyendo el triángulo rectángulo, siempre y cuando tenga dos lados y el ángulo entre ellos. O funciona también si tengo los tres lados y no conozco ningún ángulo, ya que me permitiría conocer los ángulos. Eso es importante. También se permite que yo tenga los tres lados y me falte alguno de los ángulos. Entonces ahí también puedo usar la ley de cosenos. Ahora, ¿qué dice esta ley de cosenos? Entonces, noten el triangulito que está ahí. Tengo A, B y C en medio de dos lados y el ángulo en medio de B y C. Es decir, el ángulo alfa que es opuesto al lado A. Entonces dice la ley de cosenos que A al cuadrado, se me olvidó esta parte, nada más noten que el A está opuesto al ángulo alfa. Entonces A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Si ustedes recuerdan un poquito de Pitágoras, Pitágoras empezaba así, de la hipotenusa al cuadrado, la suma al cuadrado. Bueno, aquí no estamos aplicando, digamos, esta parte de hipotenusa y catetos porque no los hay, pero se basa en cierta forma en eso. Entonces, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos, aquí es donde hay que tener cuidado, 2 por B por C, es decir, 2 por los lados B y C, por el coseno del ángulo alfa. ¿Y quién es el ángulo alfa? El ángulo opuesto al lado A. Importante, ¿verdad? Es que este lado de acá, este ángulo de acá, es el opuesto de este. Siempre. Mientras que estos dos de acá, estos dos de acá, son estos que están acá. Noten eso nada más. Los que uso de este lado son B y C y el ángulo que uso es el ángulo opuesto al lado que estoy determinando, al lado A. Si por ejemplo yo tuviera que calcular el lado B, entonces usaría el ángulo opuesto a B. Y si tengo que calcular el lado C, usaría el ángulo opuesto al lado C. Siempre se utiliza el ángulo de acá, es el opuesto del lado que voy a encontrar. Y noten que aquí ya no usamos el seno, sino el coseno. Por eso se llama la ley de cosenos. Aquí ya no aparecería el seno, solo el coseno. Es un poquito más de cuidado porque es un poquito más larga, ¿verdad? Pero van a darse cuenta que no es tan complicada. Voy a hacerlo un ejercicio para que vean qué es. Vamos a ver, se considere la ecuación del siguiente triángulo. Según los datos proporcionados en la figura, determine la medida del segmento AM y la medida del ángulo A. Que hay dos cosas diferentes. Primero el segmento AM, voy a llamarlo X. Y luego también la medida del ángulo A, voy a llamarlo Y. Solamente como para recordarlo. Ok, vamos a ver.
Yo tengo este triangulito, voy a dibujarlo por acá. Ujú. Esto recuerden que era X. Y esto era Y. Ujú. 8, 10 y 47. Son los datos que tenemos. Ok, vamos a ver. Empecemos por lo básico. Obviamente trigonometría básica no puedo usar porque no hay ni hipotenusa ni catetos. Puedo usar ley de senos. Ok, para encontrar X, yo sé que X es opuesto a 47. Yo podría pensar, bueno, pareciera que sí. Pero ¿qué pasa con 8 y con 10? Que no conozco el ángulo opuesto ni de 8 ni de 10. Entonces, tras de que no conozco X, tampoco los ángulos opuestos. Entonces, yo no podría usar ley de senos acá, ya que no conozco los ángulos opuestos de 8, 10, ni además X. Porque, por ejemplo, ya yo puedo decir, bueno, X entre el seno de 47 es igual a 8 entre el seno de quién, si no lo conozco, ¿verdad? O es igual a 10 entre el seno de quién, si tampoco conozco el Y, por ejemplo, que está ahí. Entonces, yo aquí no podría usar ley de senos, ¿por qué? Porque me estaban faltando muchos datos. Entonces, es imposible usar la ley de senos en este caso, ya que no conozco los demás ángulos. No hay forma de calcularlos. Yo sé que la suma de los tres es 180, pero solo tengo uno, como con los otros dos. No puedo suponer que son iguales. Para decir que el resto de 180 le dieron 2, porque en ningún lado me dice que sean iguales. Entonces, no puedo suponer que sean iguales de esos ángulos. Entonces, aquí la ley de senos queda descartada por esa razón, porque no tengo los demás ángulos. No puedo entonces, trabajar. Si yo conociera el ángulo, por ejemplo, opuesto a 8, perfecto. O conociera el ángulo Y, por ejemplo, de antemano, perfecto. Pero como no conozco ninguno de ellos, no puedo usar la ley de senos. Entonces, aquí queda descartada. Entonces, lo primero que uno hace siempre, primero verifica si la ley de senos funciona. Es la más sencilla de todas y es bueno verificar siempre. Como ya sé que la ley de senos no me sirve, ni la trigonometría usual tampoco me sirve, entonces vamos a ver si podemos usar la ley de cosenos. La ley de cosenos dice que yo puedo encontrar un lado si conozco los otros dos y el ángulo en medio. Veanlo ahí. Yo ocupo A, puedo encontrar A si conozco B, C y el ángulo opuesto a A. Y ustedes ven en el dibujito, tengo esos datos. Puedo encontrar X, pues conozco los dos lados restantes y el ángulo opuesto a X. Entonces, aquí puedo aplicar la ley de senos. Entonces, voy a hacerlo acá. Aplicaremos ley de cosenos, perdón. Aplicaremos. Ok, ¿sí me entendieron por qué no puedo usar la ley de senos, jóvenes? Sí, profe, se entendió Perfecto. bastante bien. Gracias. Perfecto. Entonces vamos entonces a aplicar la ley de cosenos. La ley de cosenos, entonces, recuerden, hasta acá. Dice que a al cuadrado, a es el lado que quiero encontrar, es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, que son los otros dos lados, menos 2 por b por c, por el coseno de alfa, que alfa sería el ángulo opuesto a. En este caso sería nuestro opuesto a x. Entonces diría que x al cuadrado, porque es el que quiero encontrar, es igual a ¿quién? Entonces, a los otros dos lados al cuadrado. Entonces, a 8 al cuadrado más 10 al cuadrado. Aquí no importa cuál pongan de primero, si 10 o 8, pues como es una suma, no afecta. Dices, pues, menos 2 por esos dos lados, pero sin elevar, por 8, por 10, por el coseno del ángulo opuesto a X, que en este caso es 47. 47. Exactamente. Ahora, noten lo siguiente. Noten que yo ocupo X y esa X está al cuadrado.
Entonces, ¿qué podría hacer en ese caso? Bueno, que yo puedo sacar raíz cuadrada de esa x y me quedaría que x es igual a la raíz cuadrada de todo esto. Voy a hacerlo todo y lo calculo hasta el final. Si alguien quiere calcularlo primero, luego sacar la raíz cuadrada, le va a dar muy parecido. ¿Qué fue lo que hice ahí? Como yo quiero x y esa x está al cuadrado, ¿qué es lo que hago? Saco raíz cuadrada a ambos lados. Y ahora sí, tengo que meter todo eso en la calculadora para ver cuánto nos da. Vamos a ver. Entonces será 10 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 por 10 por 8 por el coseno de 40 y... Ah, perdón, se me olvidó la raíz cuadrada. Es raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 por 10 por 8 por el coseno de 47. Ahí está, 7,41 es lo que da la X. Ah, ya redondeado. 7,41. Entonces, X va a ser aproximadamente 7,41. Entonces, me dicen si tienen alguna pregunta con cómo encontré el valor de X. Todo claro, profe. ¿Todo claro? Ah, bueno, ¿qué he hecho? Ok, entonces ya tenemos el valor del lado. Pero adicionalmente me estaban pidiendo el valor de un ángulo, que es el ángulo que está ubicado ahí en Y. Ok, ¿cómo calculamos ese ángulo? Para ese ángulo hay dos formas de hacerlo. Una es con ley de cosenos y otra es con ley de senos. Con ley de cosenos, en ambos casos tendría que usar el dato de acá a calcular. Ustedes me dicen, ¿cuál prefieren usar? ¿Ley de senos o ley de cosenos? Como tengo los tres lados, puedo usar ley de Lo más cosenos. sencillo, profe. Los dos tienen cierto grado de sencillez y de dificultad, digamos. Siempre que tenga los tres lados es posible usar ley de cosenos, pero también puedo usar ley de senos. Si quieren voy a usarlo, voy a determinarlo por ley de cosenos para seguir practicando. Ok, para determinar Y, para determinar el ángulo Y, podemos otra ley de después conocemos los tres lados. ¿Por qué? Pues ya sabemos que un lado da 8,10 y ahora ya sabemos que el tercer lado vale 7,41. Pues conocemos los tres lados. Ok. Lo primero que deben estudiar es que Y es opuesto al lado C. Pues, nótese primero que ángulo Y es opuesto a 10, pero no es el ángulo C, sino a 10, opuesto al lado de medida 10. Eso quiere decir que tengo que usar ese lado para empezar. Recuerden que la ley de cosenos es el lado con el ángulo opuesto, ¿verdad? El que yo quiero encontrar con el ángulo opuesto. O si quiero el ángulo, entonces tendría que empezar por el lado que es opuesto, en este caso 10. Entonces, la ley de cosenos en este caso sería así. Ok, sería el lado primero, 10 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 7,41. Recuerden que este es el valor de X que acabo de calcular, ¿verdad? Menos 2 por 8 por 7,41 por
el coseno de y, que es el que no conozco, voy a calcular. A ver, ¿qué fue lo que hice aquí? Apliqué la ley de cosenos, pero para cada lado, obviamente, uno puede aplicar una ley de cosenos diferentes. Pero yo empecé con 10. ¿Por qué con 10? Porque 10 es el lado opuesto al ángulo que quiero calcular. Si, por ejemplo, el lado que hubiera querido calcular era, digamos, este de acá, si hubiera sido este ángulo, entonces noten que lo opuesto es 8, entonces hubiera tenido que haber empezado por el 8. Pero en este caso, como quiero el y, entonces empiezo por su lado opuesto, que es el 10. Así es como trabaja la ley de cosenos, lado con ángulo opuesto. Voy a borrar eso nada más para que no quede ahí. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a resolver esta operacioncita, esta de acá y esta de acá. Todas las multiplicaciones y sumas por separado las voy a ir resolviendo en la calculadora para ir simplificando. Esto es... Ok, pero... Esto es 100. De este lado, 8 cuadrado más 7,41. Voy a hacerlo aquí en la calculadora mía para no tener que salir un momento. Eso me da 118,91, ya redondeado. 118,91 menos 2 por 8 por 7,41, que es a 118,56. Casi no. 118,56. Por el coseno de y, que es el que todavía no sé, ¿verdad? Nuestro trabajo es determinar ese coseno de y, entonces vamos a ir despejando. Ok, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar este 118 que está acá. Y lo voy a mandar a restar a este lado acá. ¿Por qué razón? Porque tengo que ir despejando el y, entonces tengo que ir mandando cositas al otro lado para despejar el y. Entonces me quedaría 100 menos 118,91 es igual a menos 118,56 por el coseno de y. Ok. Por razones de espacio, no voy a resolver toda esa operación, sino que la voy a ir jalando, digamos, para ahorrarme espacio, más que todo. Pero entonces que ir resolviendo las operacioncitas, esa resta la pueden ir haciendo una vez. Yo voy a hacer lo siguiente. Ahora voy a agarrar este 118,56 que está multiplicando al coseno y lo voy a mandar a dividir a esto acá. Voy a ir a dividir. ¿Por qué vas a dividir? Porque está multiplicando. Entonces me quedaría 100 menos 118,91 sobre menos 118,56 igual a coseno de y. Ok, voy a resolver ahora sí esa expresión completita, a ver cuánto me da. Voy a hacer la serie porque esto no me va a caber. Entonces voy a restar 100 menos 118, lo divido entre el otro 118. Da más o menos 0,16. Igual a coseno de y. Ok, entonces vamos a hacer esa cuestión, nada más 0,16 positivos, ya redondeado, digamos. Y ahora ocupo de hacerme del coseno. ¿Y cómo me deshago de ese coseno, man? Con el No voy a inverso. hacer exactamente con el inverso, con cos a la menos 1. Ok, entonces finalmente, voy a hacerlo aquí al final. Esto va a quedar así.
Y es igual a coseno a la menos 1 de 0,16. Y si lo hago en la calculadora, voy a hacer en la que tengo aquí a mano. 0,16. Me da 80.8 más o menos, 80,8. El angulito de ahí mide 80,8 grados, más o menos, ya redondeado. Listo. Esta es, encontré la medida del ángulo Y usando ley de cosenos. Pude haber utilizado ley de senos también. ¿Cómo se hacía ley de senos? Lo mismo, solo que en este caso hubieran trabajado con, obviamente, el 10 y su ángulo opuesto, entonces 10 entre el seno de Y, y luego usarían la X que calcularon con su ángulo opuesto, que es 47. El 8 no se podría usar porque no conozco el ángulo opuesto a Y, a 8, perdón. Entonces ahí sería con el, bueno, aquí lástima que no lo pude hacer acá, digamos, no tengo más páginas para colocar y ahorita no sé, este programa no me permite agregar hojas, digamos. Pero ustedes pueden tratar de intentar hacerlo con ley de senos. ¿Cómo se montaría ley de senos? Bueno, sería 10 entre el seno de Y, ¿verdad? Es igual a 7,41, que es X, entre el seno de 47. Y entonces empiezan igual. Ahí la idea es despejar otra vez Y. Entonces hay que empezar a mandar cosas al otro lado y despejando Y. Y al final, como es seno de Y, tienen que aplicar el seno inverso para despejar la Y. Y hacer referencia. Pero tienen que darles prácticamente lo mismo. Ahora, puede ser que les dé levemente diferente por las diferentes redondeos que tuvimos que usar. Por ejemplo, tuvimos que redondear cuando le damos al cuadrado 8 cuadrado más 7,41 al cuadrado, ahí se redondeó. Cuando multiplicamos 2 por 8 por 7,41 también se redondeó. Cuando hicimos la resta de la edición grande, esa de 100 menos 118 sobre 91 sobre 118 negativos, 56, también se redondeó. Entonces, al redondear tantas veces, se iba perdiendo un poquito. Entonces, quiere decir que este resultado puede ser que me dé ligeramente diferente a si uso ley de senos, pero tampoco es que sea tan diferente. Y cualquiera de las dos que usen ley de senos o ley de cosenos para encontrar ese ángulo es válida, siempre y cuando sí lo hagan bien paso a paso, ¿verdad? No se les quede nada botado y no cometan ningún errorcillo por ahí. Pero, como les digo, si quieren usar ley de senos, traten de probar usando ley de senos. Tal vez con ley de senos sea más fácil inclusive. Yo es que decidí usar ley de cosenos como para practicar un poquito más la ley de cosenos, pero si quieren usar ley de senos no hay ningún problema. Ahora, ¿me entendieron eso que usé ley de cosenos para encontrar ese ángulo faltante, jóvenes? Sí, profe, todo claro. Ok. Estamos. Ok, entonces vean que ya hice ese. Este fue un primer problemita. Habría que calcular dos cosas diferentes, un lado y un ángulo. Ahora, importante, la parte inicial. ¿Por qué usé ley de cosenos al inicio y no ley de senos? Porque para ley de senos tenía demasiadas incógnitas. Solo conocía un ángulo, no conocía ninguno de los demás. Entonces me era imposible aplicar ley de senos por la cantidad de incógnitas. Mientras que para ley de cosenos sí tenía todos los datos suficientes. Y luego ya, como tenía ya ese otro dato, para calcular el siguiente paso, ya ahí sí podía decidir entre ley de senos y ley de cosenos, pero es porque ya tenía más información. Vamos a hacer este otro ejercicio, este creo que es el último del día de hoy. Dice, considera la siguiente situación. Un carpintero está construyendo un mueble esquinero con forma triangular. Las medidas de los lados del mueble corresponden a 60, 50 y 40. El mueble va a colocarse en la esquina opuesta al lado de medida de 60 grados. Entonces, el mueble va a colocarse en la esquina opuesta al lado de medida de 60 grados. Según la información anterior, determine la medida del ángulo de la esquina donde se colocará el mueble. Ok, vamos a tratar de entender el problema haciendo un dibujito. Es un mueble esquinero. Esos muebles, bueno, no sé si ustedes han visto, son muebles verticales, pero tienen una forma muy específica. Y es que es una forma como triangular, ¿verdad? Ustedes tienen una esquina, la esquina de su casa, digamos. Esta es la esquina.
Y el mueblecito, entonces iría colocado acá. Digamos, imaginemos una vista como aérea, ¿verdad? Aérea del, perdón, aérea del monito. Los dos lados son como las esquinas, entonces yo vengo y empotro el mueble esquinero, ¿verdad? Este mueble dice que tenía de medidas 30, bueno, vamos a hacerlo un poco más grande para que, digamos, me sea fácil colocar las medidas. Ok. Decía que las medidas vamos a ser 30, 60 y 40. Perdón, 30, 60, no, 40, 50, 60. Y el mueble va a colocarse en la esquina opuesta al lado de media 60. Quiere decir que este lado de acá es el que mide 60, porque es el opuesto a la esquina donde se colocaría. Y por lo tanto, los otros lados van a medir uno 50 y otro 40, ¿verdad? Ok, ¿sí me entendieron cómo coloqué el dibujito? Sí, Ok. Entonces, recuerden, es un mueble esquinero que va en la esquina de una pared. Eh, el lado de 60 está opuesto a la esquina donde se va a colocar, por eso coloqué el 60 ahí. Y los otros lados son los que miden 50 y 40, o no importa, digamos, como se coloquen los otros dos lados, porque no afectaría la respuesta final. Lo que me piden calcular es la medida de ese ángulo de la esquina donde se va a colocar el mueblecito, o sea, esta acá. Pues este ejercicio es muy parecido al que acabamos de hacer, donde ocupamos calcular un ángulo conociendo los tres lados. Y ahí, obviamente, importante notar que el ángulo que me están pidiendo X es el que está opuesto a 60. Entonces, aquí, lo único que puedo usar para resolver esto es ley de cosenos. Ley de senos es imposible porque no conozco ningún ángulo. Aquí otra vez, la ley de senos no me sirve porque no conozco ningún ángulo. Si conociera al menos dos ángulos, un ángulo, perdón, yo podría aplicar ley de senos. Digamos que considera el angulito que está abajo, entre el 50 y 60, entonces yo puedo usar ley de senos. Pero aquí es imposible usar ley de senos, pues no conozco ningún ángulo más. Entonces aquí hay que usar ley de cosenos. Ahora, como es parecido al anterior, ustedes me dicen, quiero que me digan más o menos cómo lo resolverían, qué es lo que estudian. Recuerden el que acabo de hacer hace un momento. Entonces, escucho, ustedes me dicen qué coloco. Empiezo con 60, ay, perdón. Empiezo con 60, con 50, con 40. Recuerden que estoy calculando X, ¿verdad? Con 60. Exactamente, porque es el lado opuesto al ángulo que encontrar. Entonces yo diría 60 al cuadrado, porque siempre recuerden que todo va al cuadrado. Empieza al cuadrado. Es igual a, y entonces aquí en los otros dos lados, 40 al cuadrado más 50 al cuadrado, esa es la primera parte, luego menos 2 por 40 por 50, ¿verdad? Por el coseno del ángulo que me falta, que es X. Entonces, coloqué todos los datos que tengo. Son 40, que parece un 90, que 40. 60 al cuadrado. ¿Por qué empecé con 60? Porque es el lado opuesto al ángulo. Hay que encontrar qué es la X. Si la X hubiera estado bien abajo, pues el lado opuesto sería el 40. Si hubiera estado arriba, pues el lado opuesto era el 50. Había empezado por ese otro lado. Pero estoy empezando por 60 porque es el lado opuesto al ángulo que me están pidiendo. Y ahora lo que voy a hacer es resolver. Lo mismo que da, resuelvo esto, resuelvo Son esto. 3.600. Ok, aquí son 3.600, gracias. 3.600. Esta suma de 40 cuadrados más 50 al cuadrado son como 4.100. 4.100, sí, correcto, bro. Perfecto, 4.100. Menos, y aquí es 2 por 40 por 50, serían 2 por 50 son 100, por 40 serían 4.000. Por
Correcto, 4000. Perfecto, por coseno de X, que es el que no conozco, ¿verdad? Entonces vamos a despejar X, entonces vamos a hacerlo como hicimos hace un rato, vamos a ir pasando cosas. Primero voy a pasar a este, al otro lado, porque lo que quiero es el X, entonces tengo que ir despejando. Y ese 4100 va a ir a restar al 3600, o sea, 3600 menos 4100 igual a menos 4000 coseno de X. Luego este 4000 que está multiplicando al coseno de X, puedo pasarlo al otro lado. Y este iría a dividir porque está multiplicando al coseno de X. Entonces me quedaría 3600 menos 4100 sobre menos 4000. Y esto sería igual a coseno de X. Y vamos a ver, vamos a hacer esa restita y adición a ver cuánto nos da, para no tener que estarla arrastrando tanto. Ya 3600 menos 4100 dividido entre menos 4000. Ok, me dio 0,125 a mí. 0,125, sí. Perfecto, entonces me quedaría que coseno de X es igual a 0,125. Y ahora pues lo más fácil es pasar finalmente este coseno al otro lado. Y ya ustedes saben que lo vamos a pasar a coseno inverso, ¿verdad? Entonces X va a ser igual al coseno inverso de 0,125. Y de aquí entonces vamos a determinar que X es igual a entonces, coseno inverso de 82,82 más o menos. Una pregunta era la media del ángulo de esquina. Entonces, la media del ángulo de esquina es de aproximadamente. Recuerden que esto es aproximado porque no me está dando un valor exacto. Aproximadamente 82,82 grados, porque es un ángulo. Listo. ¿Alguna pregunta con este otro ejemplo de ley de cosenos? No, todo bien. Ok, perfecto. Creo que este es el último. Sí, el último. Ok, jóvenes, hasta aquí entonces tenemos la tutoría teórica de número 9, donde abarcamos los temas de ángulos de la unidad de presión, ley de senos y ley de cosenos. Ok, se resolvieron algunos ejemplitos de cada uno de ellos, viendo cosas importantes, tips, que es importante que ustedes manejen, formulitas, que es importante que ustedes recuerden, y procedimientos básicos e importantes, además de cuidados que hay que tener. La idea era pues abarcar esos tips, esos conocimientos, esas formulitas que hay que aprenderse y ejemplificarlo con algunos ejemplos para la redundancia para que les quede lo más claro posible. Y si Dios quiere, de hoy en 8, pues haremos la tutoría práctica número 9, donde retomaremos estos 3 temas y haremos un poquito más de ejercicios de cada uno de ellos. ¿No hay alguna duda en general de la tutoría del día de hoy? No, todo claro, muchas gracias, profe. Ok, importante, ¿verdad? Ahí lo que les estoy recordando, recuerden que aunque están las tutorías, también ustedes tienen como apoyo el foro de consultas, que es una herramienta muy útil para evacuar dudas, como dice ahí en la diapositiva que les coloqué. Úsenla, aprovechenla. Yo sé que realmente casi no preguntan, es más, yo por ejemplo, creo que en todo el cuatrimestre he contestado solo
como 4 dudas. Y creo que de esas solo una era propiamente de materia, por así decirlo. Las demás eran dudas sobre más que todo alguna de las evaluaciones, pero sí es importante, cuando ustedes estén practicando y algo no entendieron, pues coloquen la duda en el foro de consultas, ya sea si es del libro, pueden indicar al profesor que no entendieron algún ejercicio de alguna página, o si es de alguno de estos resúmenes, le pueden pasar un pantallazo de algún ejercicio que estaban resolviendo y no entendieron, o si tienen algún otro eh, 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 ejercicio de algún otro lugar que ustedes resolvieron, algún librito que tengan adicional o otro resumen que tengan viejo, por ejemplo, o que alguien les facilitó y lo están resolviendo, no entendieron, también pueden colocarlo y los tutores con mucho gusto los tratarán de orientar. Recuerden además, ¿verdad? Esta semana todavía estamos con una actividad de trigonometría que se llama las 9 palabras, cierra este domingo, no se les olviden. La escogencia para la videoconferencia número 3 también cierra este domingo. Y la próxima semana nos corresponderían las tutorías prácticas 7, 8 y 9, lunes, miércoles y viernes, donde abarcaríamos lo mismo que realizamos esta semana, solo que ya trataríamos de hacer un poquito más de ejercicios. Para culminar esa semana con el cuestionario número 3, domingo 26 de abril, cuestionario número 3 a la tarde y que abarca el tema del capítulo 7, estrictamente trigonometría. De mi parte, chicos, chicas, sería todo. Muchísimas gracias por su atención, por estar acá presente, por sus dudas. Y pues confío lo hagan de la mejor manera. Y también confío pues me acompañen la próxima semana en las 2 tutorías que imparto, que son la tutoría práctica 8 y la tutoría práctica 9. De mi parte sería todo, chicos. Entonces, muy buenas noches tengan. Gracias, buenas Mucho, profe. noches. Muchas gracias, Buenas profe. Buenas noches. noches. Con mucho gusto, buenas noches. Muchísimas gracias, profe. Buenas noches. Que pasen una Con linda mucho noche. gusto, buenas noches. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Está muy buena la Con mucho explicación. gusto. Ok, ok.